Entonces, en esa etapa, decimos, final, en el cual Vallera veía que no tenía el apoyo de la directiva, de gente que había estado con él durante muchos años y que habrían sido y habrían a lo mejor esperado que él hubiera hecho una designación por años de dedicación al Sudadharma y hubiese establecido otro tipo de continuidad del trabajo. Y como lo decía, le pedían también que tuviera el beneplácito, tuviera la información con la gente con Sri Lanka en ese minuto. Vallera decía que no necesitaba él pedirle autorización a nadie. Y de hecho hay una grabación, en algún momento se hizo esta grabación, en el cual las personas, el directorio le dice que hay que escribirle y preguntarle a Sri Lanka de esto, y Vallera la respuesta le dice, yo no tengo nada que hacer, si usted quiere le escribe. Y le pregunta lo que quiera preguntarle, usted es libre, pero yo no tengo nada que preguntarle. Y eso está ahí, es parte de la historia. Bien, entonces, en ese momento ya estamos hablando de los últimos meses de vida de Vallera. Él, retomamos todas estas conversaciones cuando él está ya enfermo, con dolores a veces en cama. Me dice, Antonio, te pido, te voy a dejar una misión, un compromiso que es muy fuerte. ¿Ya? Me dice, yo te pido que tú te trates, te dediques, logres que esta idea pueda ser entendida por esta gente, por nuestros hermanos. Entonces, yo asumí también eso en forma inmediata. Y como digo, lo que siempre fui asumiendo, no tenía idea de lo que estaba asumiendo. En el tiempo fue dándose la visión un poco más clara de lo que significaba ello. Pero en el minuto era, sí, vaya, sí, maestro, ¿cómo no? Esto es lo que voy a hacer. Dedicarme a que esta estructura sea de alguna forma comprendida. Y bueno, el desenlace con Vallera fue muy rápido. Siempre yo tuve la idea, bueno, uno nunca está conforme, ¿no? Entonces siempre tuve la idea que bien me habría hecho a mí, claro, a mí, si él hubiese vivido unos 4 o 5 años más. Siempre pensando que el tiempo y el periodo de formación, de enseñanza que pude tener fue extremadamente breve. Y lo que vino después fue, claro, muy fuerte, porque yo no tenía mayor contacto con las demás personas de la organización. El contacto que tenía era exclusivo con Vallera, no había nadie más que estuviera presente, como decíamos, en esas reuniones y en esas conversaciones nuestras, en esos estudios. Entonces, una vez que ya él partió, además, Vallera tomó una determinación que molestó mucho a la organización, y que en el tiempo yo puedo entender esa molestia perfectamente, y que fue la siguiente. Antes antes de desencarnar, Vallera hizo una reunión en la cual me nombró a mí como sucesor en el cargo del presidente de la organización. De nuevo, yo no tenía conciencia de lo que eso significaba, no podía haberla tenido, ¿ya? Pero obviamente eso fue una medida que yo diría que en su mayoría no fue aceptada por los miembros del directorio. ¿Por qué? Porque los miembros del directorio, para ser miembros del directorio, tenían que pasar muchos años de asistencia a las prácticas y de haber cumplido las elecciones y de haber hecho todo un preparativo. Y después, dentro del directorio, para tener opción a los cargos de presidente y directores, tenía que haber pasado mayor tiempo aún.
Y obviamente que yo no cumplía, pero ninguna de esas características de tiempo, ¿no? Llevaba ahí un año, 2 años, a lo más. Y bueno, eso entonces me llevó a enfrentar una situación que para mí fue totalmente nueva y de ninguna manera estaba preparado para ello. Sin embargo, desde el inicio, yo tuve la idea, y de eso hay constancia, seguramente en los archivos de la organización, de todas las veces que yo envié cartas, documentos, pidiendo se hiciera una asamblea, primero acá una asamblea con la gente de la organización, propiamente tal, en Marín, para explicar y para poder hablar de todo este proceso que Valle había ideado. Y ya con la idea de empezar el trabajo, el compromiso que había asumido directamente con Valla, que era de hacer posible que se entendiera esta estructura y este paso que habíamos dado. La historia está ahí y comprueba que nunca se abrieron las puertas para ello. Nunca tuve la opción de tener una reunión con la directiva del FUAR en esos términos, ¿ya? Para poder explicar. Después de ello intenté hacer una reunión con los ñanadatas que en su momento fueron designados por Bagira, ñanadatas de aquí de Chile, de Argentina, de Brasil, incluso de España. Y también ahora analizándolo en el tiempo, fue por Brahma Karma también, ¿no? No se dieron las condiciones para que eso resultara. En definitiva, nunca se ha podido compartir, nunca se ha podido analizar, nunca se ha podido hablar sobre este proyecto, sobre esta estructura que Sri Valla tenía y tenía como ideación y quería proyectar en el tiempo. La gente aceptó, en términos generales, esta designación que recibió de Ñanadata y se cerró de alguna manera. Vuelvo a decir, esta es mi propia percepción, asumo absolutamente la responsabilidad de lo que estoy diciendo, como mi propia percepción de los hechos. Lo que percibo es que cada uno de los ñanadatas asumió este cargo y se encerró de alguna forma en proteger un trabajo que había venido realizando. Sin pensar, es probable que me equivoque, pero sin pensar en la proyección que esto tenía a nivel general. Vuelvo a plantearlo, creo que ahí nosotros como personas, cada uno, tuvimos esa falencia de no estar a la altura de, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué Bayer lo hizo? ¿Para qué? Fueron preguntas que en un momento determinado no se realizaron, no se efectuaron en forma personal en cada uno de los candidatos. ¿Por qué? Porque pienso que si esas preguntas se hubiesen sido formuladas, habría surgido de alguna forma la curiosidad, como mínimo, de decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Para dónde va? Bien, los hechos. Muchas veces, ¿cuántas veces en todos estos años, producto de toda esta dificultad para hablar, para comentar, me sentía así, yo digo atragantado, como a punto de explotar y diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué si esta idea es tan bonita, se proyecta en el tiempo con tantas cualidades, ¿por qué no se puede ni siquiera hablar de ello ahora? Y como consecuencia y como contraparte, recibía cada vez más
situaciones que tenía que vivir de forma muy, muy dura, como el hecho de que una vez cuando Vallera hizo esa determinación del cargo, dejó un tiempo, 3 años para la permanencia, y también, y cuando hablaba esto me decía, mira, entonces él pensaba que los tiempos iban a ser más cortos y que en 3 años se iba a dar la posibilidad de haber elaborado entre todos los ñanadatas un proceso de trabajo en conjunto. Pero pasaron esos 3 años y nunca yo tuve ni siquiera la oportunidad de hablar de ello. No se dieron las condiciones. Entonces, llegaron los 3 años y yo tuve que abandonar la organización, incluso fue impedido de asistir a las prácticas en el templo. ¿Ya? Y no solamente porque se me diga no puede entrar, sino que con la fuerza pública. Entonces, eso en un momento determinado fue para mí extremadamente fuerte, porque me sentía absolutamente desarraigado, en el aire, sin saber qué hacer. Guardando las proporciones y recordando el periodo de la historia, era como cuando Vallera escribía la India y ya el Pandit no estaba, el Subramania tampoco estaba, y se sentía que había quedado solo en el aire. Digo, guardando las proporciones porque era una situación absolutamente distinta, pero de alguna forma yo también me sentí en un momento absolutamente solo. Y allí yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con todo esto que tengo dentro? Tengo que entregarlo, tengo que difundirlo de alguna manera. Y entonces formé una escuela de yoga en la cual además incluía una formación, una base inicial de ejercicios físicos, de Hatha Yoga, que desde el punto de vista del Sudha Raya Yoga evidentemente no está contemplado en las prácticas. Pero nuevamente eso, cuando alguien plantea, oiga, en los ejercicios de Sudha Raya Yoga no está incluido en las prácticas de Hatha Yoga, está bien, es lógico, no hay nadie que pueda determinarlo, pero usted conoce las prácticas de Sudha Raya Yoga a las que se refiere el texto. Y tiene conciencia de que antes de practicar el Sudha Raya Yoga usted tiene que practicar o conocer al menos el Raya Yoga. Y si conoce el Raya Yoga, tiene que estar con el proceso de trabajo con el cuerpo, las emociones, la mente, y finalmente llegar a conectarse con su espíritu para comenzar a realizar una práctica de Raya Yoga. Mucho menos todavía para comenzar una práctica de Sudha Raya Yoga como lo plantea la organización. Cuando se ve eso así, dice, oye, pero es básico, es elemental. ¿Dónde estamos apuntando nosotros? ¿Cuáles son los conocimientos que nos entrega la organización? Sudha Raya Yoga, Yoga Brahma Vidya, la esencia suprema del absoluto. Es como el grado de doctorado máximo en cualquier disciplina que se pudiera tener dentro de la filosofía y de las disciplinas humanamente conocidas. Bien, ese es nuestro objetivo. ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos al nivel acá abajo, donde no somos capaces de entender ni cómo funcionan, ni cómo tratar a nuestro cuerpo, porque desconocemos sus principios de funcionamiento. Entonces, ahí, dentro de todo este proceso, yo dije, bueno, voy a entregar este conocimiento, pero ¿a quién se lo entrego si no hay nadie capaz de entenderme este principio de Raya Yoga? Voy a comenzar, y empecé a buscar, empecé a ir por un camino, por otro, por un lado, por otro, hasta que bien me topé con el Raya Yoga de Patanjali y me encontré con todo este proceso de 8 etapas, de niveles, y me topé con algo muy simple que dice, oye, hay que trabajar con el cuerpo para que el cuerpo no moleste.